Aquel día comenzó de manera inmejorable. El cielo sobre los Alpes se extendía como un lienzo azul infinito, salpicado solo por alguna que otra nube cirrosa. Las térmicas, corrientes ascendentes de aire, prometían ser fuertes. Ya me imaginaba mi planeador surcando las majestuosas cumbres, aprovechando esos ascensores invisibles que me elevarían cada vez más y más alto. Las condiciones meteorológicas son sencillamente perfectas, Marat, me dijo Gerhard, mi instructor austríaco, con quien volaba ya por tercera temporada. Hoy podrías batir tu récord de altitud. Sonreí, mientras revisaba los sistemas de mi planeador ASW-28. Aquel aparato de alta tecnología, con una envergadura de 18 metros, era mi orgullo, ligero, maniobrable y con unas magníficas cualidades aerodinámicas. Hacía 3 años había invertido en él casi todos mis ahorros y ni una sola vez me había arrepentido. Espero que las térmicas no nos fallen, respondí, abrochándome los cinturones de seguridad y comprobando el funcionamiento de la radio. Gerhard golpeó la cabina del planeador. Buen vuelo. No te olvides de las turbulencias de montaña en la cresta norte. Levanté el pulgar en señal de conformidad. El avión remolcador ya esperaba delante, con el cable enganchado. En cuestión de minutos despegamos. A los 1000 metros de altura, el remolcador dio la señal. Me desenganché e inmediatamente encontré una potente térmica que me propulsó hacia arriba. Los Alpes se extendían bajo mis pies en todo su esplendor. Picos afilados, cumbres nevadas, valles esmeralda y lagos de color azul intenso. En esos momentos entendía por qué me había hecho adicto al vuelo sin motor. Era la libertad en estado puro. El altímetro marcaba ya 3000 metros. El aire se volvía más enrarecido. Respirar a través de la máscara de oxígeno era incómodo, pero necesario. Dirigí el planeador hacia una de mis rutas favoritas, sobre el desfiladero de Engadina, donde las corrientes de aire, al rebotar en las rocas, creaban las condiciones ideales para ganar altura. Todo sucedió de repente. Apenas había rebasado una meseta de alta montaña cuando divisé una nube oscura que se aproximaba a toda velocidad. No estaba prevista en la previsión meteorológica. Una ráfaga de viento repentina golpeó el ala derecha y el planeador se inclinó bruscamente. Intenté enderezar la máquina, pero caí en una potente corriente descendente. El altímetro comenzó a perder altura vertiginosamente. Base alpina. Habla Marat Ilyasov, aeronave Lima Yankee 47, dije rápidamente por la radio. He entrado en una fuerte turbulencia. Estoy perdiendo altura sobre el sector norte de Engadina. A través de la estática llegó la voz del controlador. Lima Yankee 47. Le recibimos. ¿Cuál es su...? La comunicación se cortó. El planeador se sacudía con tanta violencia que el panel de instrumentos se veía borroso. Luchaba con los mandos, tratando de escapar de la trampa de aire, pero la máquina se veía arrastrada implacablemente hacia abajo, hacia un estrecho desfiladero encajonado entre escarpadas paredes rocosas. 1000 metros, 800, 600. Buscaba frenéticamente un lugar para un aterrizaje de emergencia, pero abajo solo había piedras, algunos árboles dispersos y laderas empinadas. Ni un solo claro adecuado. 400 metros. Tomé una decisión: dirigir el planeador a lo largo del desfiladero, con la esperanza de encontrar al menos una superficie relativamente llana. La velocidad era demasiado alta, pero no tenía otra opción. 200 metros. Divisé una pequeña explanada pedregosa al pie de una roca. Era mi única oportunidad. Vamos, vamos, susurré, nivelando el planeador para aterrizar a la mínima velocidad posible. El impacto fue ensordecedor. El planeador tocó tierra, rebotó, volvió a golpearse contra las piedras. Oí el crujido del material compuesto al romperse. El ala izquierda chocó contra una saliente de la roca y se partió. La cabina dio vueltas. Salí despedido hacia adelante. Los cinturones se clavaron en mi cuerpo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es un dolor insoportable en la pierna derecha
y el sonido del metal desgarrándose. Desperté con frío. Al abrir los ojos, no entendí de inmediato dónde me encontraba. La cabina estaba destrozada, rodeada de fragmentos. El planeador yacía de lado, convertido en una pila de metal retorcido y materiales compuestos. El sol comenzaba a ponerse y las sombras en el desfiladero se alargaban. El primer intento de moverme provocó un dolor tan intenso que vi manchas rojas delante de mis ojos. La pierna derecha estaba aprisionada entre el panel de instrumentos y el asiento. La palpé con cuidado y comprendí que la cosa pintaba mal. Un ángulo antinatural, un dolor agudo al más mínimo movimiento. Fractura, y, por lo visto, complicada. Con gran dificultad, me desabroché los cinturones de seguridad e intenté salir de la cabina. Cada movimiento provocaba un dolor punzante. Finalmente, logré liberar la pierna y salir a rastras. Una vez en tierra, pude evaluar por primera vez la magnitud de la catástrofe. Mi precioso planeador estaba hecho trizas. Alrededor se extendía un estrecho desfiladero con paredes verticales de al menos 150 metros de altura. Me encontraba en el fondo de una trampa de piedra, de la que parecía no haber salida. Sacando el smartphone del bolsillo interior de la chaqueta, intenté pedir ayuda. Ni una sola señal. El GPS tampoco funcionaba. Estaba aislado del mundo en esa ratonera de piedra. El sol se ocultaba rápidamente tras el horizonte. La temperatura descendía. Tenía que actuar, evaluar los daños, encontrar mi equipo de emergencia, idear un plan. La pierna derecha estaba definitivamente rota. Usando el botiquín de emergencia del planeador, improvisé una férula con fragmentos del material compuesto y correas. El dolor era tan intenso que estuve a punto de perder el conocimiento varias veces. Una vez administrados los primeros auxilios, eché un vistazo a mi alrededor. La situación era crítica. Tenía un termo de 1 litro con agua, varias barras energéticas, un kit de emergencia con una linterna, cerillas y una fina manta térmica de aluminio. El navegador se había roto con el impacto y la radio no funcionaba. La noche en las montañas llega rápido. El frío calaba hasta los huesos. Improvisé un refugio rudimentario con los restos del planeador y me metí bajo la manta térmica. Las estrellas titilaban fríamente en la estrecha franja de cielo entre las rocas. Tumbado en mi improvisado refugio, fui consciente por primera vez de la gravedad de la situación. Estaba solo en un desfiladero de montaña, con una pierna rota, sin comunicación, con una reserva mínima de agua y comida. Los equipos de rescate me buscarían, pero en un desfiladero tan estrecho es prácticamente imposible divisar los restos del planeador desde el aire. Si quiero sobrevivir, tendré que salvarme a mí mismo. La noche fue un suplicio. El dolor en la pierna no me dejaba dormir y el frío me calaba hasta los huesos, a pesar de la manta térmica. Cada vez que caía en un duermevela, el más mínimo movimiento provocaba un latigazo de dolor que me despertaba con un grito. El amanecer trajo cierto alivio. Al menos podía evaluar mejor mi situación. Los primeros rayos de sol iluminaron el estrecho desfiladero en el que me encontraba. Ahora veía que se extendía hacia el norte y hacia el sur, estrechándose en ambas direcciones. Las paredes eran prácticamente verticales, con escasas protuberancias y grietas. Intenté ponerme de pie, apoyándome en un fragmento del ala. La pierna derecha respondió con un dolor tan agudo que el sudor frío me perlaba la frente. Apoyándome en un tubo de aluminio que encontré entre los restos, pude dar algunos pasos, casi sin tocar el suelo con la pierna dañada. Lo primero que decidí hacer fue revisar cuidadosamente mi equipo. Además de lo que ya había encontrado, en los bolsillos del mono de vuelo encontré una navaja plegable, una brújula y varias tiritas. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una pequeña linterna frontal con la batería casi llena. Ya era algo. Lo más valioso resultó ser la mochila que siempre llevaba conmigo en los vuelos largos. En ella había 1 litro adicional de agua en una bolsa flexible, un paquete de fruta deshidratada,
otras 2 barras energéticas, calcetines de repuesto, un chubasquero ligero, un pequeño juego de herramientas y, lo que me alegró especialmente, un botiquín con analgésicos. Inmediatamente tomé 2 comprimidos de ibuprofeno. Mientras esperaba a que la medicación hiciera efecto, intenté orientarme. Por la posición del sol, determiné los puntos cardinales. El desfiladero se extendía de norte a sur. Si recordaba bien el mapa de la zona que había estudiado antes del vuelo, si me dirigía hacia el sur, tarde o temprano llegaría a un valle más amplio. Era mi única oportunidad. Pero primero tenía que hacerme una férula más fiable para la pierna. Volví a los restos del planeador y encontré 2 trozos de material compuesto lo suficientemente rectos y de la longitud adecuada. Usando las correas y parte de la tela arrancada del asiento, construí una fijación más robusta para la pierna rota. Mucho mejor, murmuré, asegurando la estructura. El siguiente problema era la comunicación con el mundo exterior. Sabía que me estarían buscando. En el vuelo sin motor existen protocolos de seguridad claros. La falta de comunicación y el no regresar a la base activaban automáticamente una operación de búsqueda y rescate. ¿Pero cómo ayudar a los rescatistas a encontrarme en este saco de piedras? Decidí construir una señal en el lugar del accidente. Recogiendo todas las partes brillantes del planeador, las dispuse en un lugar despejado en forma de una gran flecha que indicara la dirección en la que iba a moverme. Si los rescatistas sobrevolaban el desfiladero, podrían ver el reflejo del sol en las partes metálicas. Hacia el mediodía, el dolor había remitido un poco gracias a los medicamentos. Entendía que quedarse quieto significaba una muerte segura. Las reservas de agua y comida me durarían como máximo 3 o 4 días, si economizaba. Tenía que moverme. Metí todas las cosas útiles en la mochila, adapté el tubo de aluminio como muleta y di el primer paso hacia el sur. El dolor era tolerable, pero cada movimiento era difícil. Me movía lentamente, eligiendo cuidadosamente dónde colocar el pie. El fondo del desfiladero estaba sembrado de piedras de diferentes tamaños, lo que hacía que el movimiento fuera aún más complicado. Cada 10 o 15 metros tenía que parar para descansar. El sudor me inundaba los ojos, a pesar del aire fresco de la montaña. Después de 2 horas de este avance extenuante, no había recorrido más de 300 metros. El desfiladero empezaba a estrecharse y su fondo a ascender. Pronto, el camino fue bloqueado por un pequeño derrumbe de rocas. Era imposible evitarlo. Las rocas de ambos lados se acercaban mucho. Me senté en una piedra para descansar y reflexionar sobre la situación. Escalar el derrumbe con mi pierna parecía una tarea imposible, pero no había alternativa. Tomando un sorbo de agua y comiendo la mitad de una barra energética, comencé el ascenso con cautela. Cada paso era una prueba. Usé los brazos para impulsarme hacia arriba, intentando cargar lo menos posible la pierna dañada. Los bordes afilados de las piedras me arañaban las palmas, pero apenas notaba ese dolor en comparación con la agonía palpitante en la pierna. Tardé casi 40 minutos en superar el derrumbe, que no llegaba a los 3 metros de altura. Al llegar al otro lado, me desplomé al suelo, sin fuerzas. Mi respiración era rápida y superficial, y el corazón me latía a 1000 por hora. Después de recuperar el aliento, miré a mi alrededor. Más allá del derrumbe, el desfiladero seguía estrechándose hasta convertirse en un auténtico cañón. El sol ya no alcanzaba el fondo, donde reinaban la penumbra y el frío. Las paredes se alzaban a una buena centena de metros, lisas y sin la menor posibilidad de escalada. Miré el reloj. Ya eran cerca de las 4 de la tarde. Pronto empezaría a oscurecer. Tenía que encontrar un sitio donde pasar la noche. A unas decenas de metros, vi una pequeña saliente en la roca que formaba algo parecido a una cueva poco profunda. Era mejor que nada. Con gran dificultad, llegué hasta ella y descubrí que el hueco estaba bastante seco y protegido del viento. Extendí la manta térmica, me acomodé y me comí la mitad de otra barrita energética, bebiendo 2 sorbos de agua. Tenía que racionar las provisiones,
No tenía ni idea de cuánto tiempo tardaría en llegar el rescate. Cuando el sol se ocultó por completo, la temperatura cayó en picado. Temblaba de frío a pesar de la manta. El dolor en la pierna se intensificó, y el efecto del analgésico estaba desapareciendo. Me tomé otra pastilla, la última por hoy. No podía gastar todas las medicinas el primer día. En la más completa oscuridad, escuchando el lejano murmullo del arroyo de montaña en algún lugar abajo y el aullido del viento arriba, trataba de no sucumbir a la desesperación. Un paso a la vez, me repetía. Simplemente da el siguiente paso. La noche trajo pesadillas. Soñaba que caía desde una altura enorme, incapaz de abrir el paracaídas. Me despertaba bañado en sudor frío, desorientado, sin saber dónde estaba. Entonces la realidad se desplomaba sobre mí junto con el dolor en la pierna. Por la mañana me entró fiebre. Al tocarme la frente, me di cuenta de que tenía temperatura. Era una mala señal. Tal vez había comenzado una infección. Me revisé la pierna. La piel alrededor de la fractura estaba roja e hinchada. El segundo día en el desfiladero no empezaba con buen pie. La mañana del segundo día me recibió con una claridad implacable. Mi situación era peor de lo que pensaba. La fiebre no remitía, la cabeza me daba vueltas y la pierna me palpitaba de dolor. Me tomé un antibiótico del botiquín y la última pastilla para la fiebre. A pesar de la debilidad, entendía que tenía que seguir adelante. Quedarme donde estaba significaba una muerte segura. Reuniendo todas mis fuerzas, me puse en pie. O mejor dicho, sobre una pierna y una muleta improvisada. El cañón se estrechaba cada vez más y sus paredes se elevaban. La luz del sol apenas penetraba en el fondo, creando un juego de sombras caprichoso. En otra situación, habría admirado esa austera belleza, pero ahora solo me producía inquietud. Los primeros 100 metros fueron especialmente duros. Cada paso era una prueba de voluntad. Me movía lentamente, deteniéndome a menudo para descansar. El único consuelo era que el fondo del cañón se había vuelto más llano, menos piedras, más arena y grava fina. Alrededor del mediodía, escuché un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido. El murmullo del agua. Delante, en un estrecho pasaje entre las rocas, se veía un pequeño arroyo que se abría camino entre las piedras. Al llegar al agua, bebí con avidez. El agua estaba helada y cristalina, un auténtico tesoro en mi situación. Llené las 2 cantimploras y, venciendo el dolor, me lavé la cara. El agua fresca me bajó un poco la fiebre. El arroyo fluía en la misma dirección en la que yo me movía, hacia el sur. Era una buena señal. Los arroyos de montaña suelen llevar a valles más amplios. Decidí seguir el curso del arroyo en la medida de lo posible. El camino se volvía cada vez más difícil. En algunos lugares, el arroyo ocupaba todo el espacio entre las rocas y tenía que caminar directamente por el agua, lo que era un suplicio con mi lesión. El agua fría se filtraba en las botas, y los pies se me entumecían por el frío. A media tarde, noté que el cañón empezaba a ensancharse. Las rocas de los lados ya no eran tan escarpadas, aparecían pedregales e incluso algunos arbustos que se aferraban a las grietas de la roca. Esto me daba esperanzas, pero mis fuerzas se agotaban. La fiebre había regresado con más intensidad, y veía puntos negros ante mis ojos. Sabía que tenía que hacer un alto, o simplemente me desmayaría. Encontré un lugar relativamente seco bajo una saliente de la roca y me dejé caer al suelo. Con manos temblorosas, saqué de la mochila un paquete de fruta seca y me comí algunos trozos. El sabor dulce de los albaricoques me reanimó un poco. Me examiné la pierna. La férula improvisada se mantenía bien, pero la piel alrededor de la fractura había adquirido un desagradable tono violáceo. Lavé la herida con un antiséptico del botiquín y me puse un vendaje nuevo. Después de descansar alrededor de 1 hora, me obligué a levantarme y seguir adelante. El sol ya se ponía por el oeste, y las sombras en el cañón se alargaban.
Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche antes de que oscureciera. A medida que avanzaba por el arroyo, noté que la vegetación se hacía más abundante. Aparecieron musgos, helechos, incluso algunos árboles raquíticos. Eso significaba que me estaba acercando a una zona más abierta. De repente, el cañón dio un giro brusco, y ante mí se reveló una imagen sorprendente. Un pequeño valle encajonado entre laderas montañosas, con un diminuto lago en el centro. El arroyo, que había estado siguiendo, desembocaba en ese lago. Era el lugar perfecto para acampar. La orilla del lago estaba cubierta de hierba suave, un verdadero lujo después del lecho pedregoso del cañón. Unos cuantos pinos raquíticos ofrecían protección contra el viento. Con un inmenso alivio, me dejé caer sobre la hierba. Quedaban unas 2 horas antes del atardecer, tiempo suficiente para preparar el campamento para pasar la noche. Decidí construir un refugio más sólido que la noche anterior. Usando ramas rotas y mi chubasquero, construí un pequeño cobertizo. La tierra debajo estaba seca, lo cual ya era una gran mejora en comparación con las frías piedras del cañón. Mientras me ocupaba del refugio, noté movimiento en el agua. Había peces en el lago. Podría ser una fuente de alimento invaluable si lograba pescar algo. Recordé que en el equipo de supervivencia tenía sedal y algunos anzuelos. Por si acaso, siempre los llevaba en la mochila. Después de improvisar una caña de pescar con una rama flexible, lancé el anzuelo con un trozo de barrita energética como cebo. Las posibilidades eran escasas, pero valía la pena intentarlo. Para mi asombro, apenas 15 minutos después, el sedal se tensó. Lo recogí con cuidado hasta la orilla y saqué una pequeña trucha, de unos 20 centímetros de largo. Era una victoria. El siguiente desafío era hacer fuego. Afortunadamente, había suficientes ramas secas y corteza alrededor. Usando un pedernal del kit de emergencia, encendí una pequeña hoguera. Después de limpiar y destripar el pez con una navaja plegable, lo ensarté en un palo afilado y lo colgué sobre el fuego. El olor a pescado asándose era celestial. Cuando estuvo listo, me abalancé sobre la comida con avidez, la primera comida caliente en 2 días. La proteína me dio fuerzas, y me sentí un poco mejor. Después de la cena, me senté largo rato junto al fuego, mirando las estrellas que se veían en el claro entre las cumbres de las montañas. A pesar del dolor y la incertidumbre, sentí una extraña calma. Tal vez era solo agotamiento, o quizás aceptación de mi situación. Antes de acostarme, me lavé la herida una vez más y tomé un antibiótico. La fiebre había remitido un poco, pero sabía que era un alivio temporal. La infección seguía avanzando, y sin atención médica profesional, mis posibilidades no eran muy buenas. Acomodándome bajo el cobertizo, me envolví en una manta térmica. El cansancio me venció, y me quedé dormido rápidamente, arrullado por el murmullo del arroyo y el crepitar del fuego que se extinguía. Me desperté por el frío. El fuego se había apagado hacía tiempo, y el aire Pridaun en las montañas era helado. Temblaba de escalofríos, y los dientes me castañeteaban. La fiebre había regresado con más fuerza. Con dificultad, salí de debajo del cobertizo y me tambaleé hasta el lago, sumergiendo mi frente ardiente en el agua fría. Eso me proporcionó un alivio temporal. El tercer día comenzaba con dificultad, pero estaba decidido a seguir adelante. El valle en el que me encontraba debía conducir a una salida de esta trampa montañosa. Después de desayunar los restos del pescado de ayer y un puñado de frutas secas, recogí mi humilde campamento. Antes de partir, construí una gran señal de piedras en la orilla del lago con la forma de una flecha, indicando la dirección en la que me movía. Si los rescatistas estaban buscando desde el aire, podrían ver la señal. El valle se ensanchaba gradualmente, y las laderas de las montañas se volvían más suaves. La vegetación se volvía más rica, aparecían hierbas altas, arbustos y más árboles. Eso me infundió esperanza.
Continué moviéndome a lo largo del arroyo, que se volvía más ancho y caudaloso. Mi muleta improvisada ya comenzaba a desmoronarse, y la reemplacé con una rama robusta que encontré junto al lago. Hacia el mediodía del tercer día, noté algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. A lo lejos, donde el valle daba un giro, se vislumbraba una abertura. Parecía que allí las montañas se separaban, abriendo una salida a un valle más amplio. La nueva esperanza me dio fuerzas. Aceleré el paso tanto como me permitía mi lesión. El dolor en la pierna pasó a un segundo plano. El rescate estaba por delante. Pero el destino me preparaba una nueva prueba. Ya estaba a unos cientos de metros de la salida del valle cuando escuché un estruendo siniestro. El sonido aumentaba, haciéndose eco en las rocas. Levantando la cabeza, vi cómo desde la ladera norte se desprendía una avalancha de piedras. Comenzaba una caída de rocas. El instinto de supervivencia se activó al instante. A pesar del dolor en la pierna, corrí hacia el afloramiento rocoso más cercano que pudiera ofrecer alguna protección. Apenas tuve tiempo de refugiarme cuando las primeras piedras se estrellaron con estrépito en el fondo del valle. La tierra temblaba bajo la lluvia de escombros que caían. Me pegué a la roca, cubriendo mi cabeza con mis manos. La caída de rocas continuó, pareciendo una eternidad, aunque en realidad no pasaron más de 2 minutos. Cuando todo se calmó, miré con cautela desde mi escondite. El paisaje había cambiado por completo. Donde antes había un paso relativamente despejado, ahora se erigía una pila de piedras y tierra. Mi camino estaba bloqueado. El primer impulso fue la desesperación. Estaba tan cerca de salir de esta trampa. Pero, reprimiendo mis emociones, comencé a evaluar la situación con sobriedad. El derrumbe formaba una pared de unos 5 metros de altura, con laderas empinadas e inestables. Con la pierna rota, superarlo parecía imposible. Eché un vistazo a mi alrededor buscando una ruta alternativa. La ladera norte, desde donde se había desprendido el alud, era ahora demasiado peligrosa. Podían producirse nuevos desprendimientos. La ladera sur parecía más suave, con terrazas y salientes. Quizás allí habría un camino para subir y rodear el derrumbe. La decisión estaba tomada. Me dirigí hacia la ladera sur, estudiando cuidadosamente las posibles rutas de ascenso. A unos 50 metros del derrumbe, descubrí lo que buscaba. Algo parecido a un sendero natural que ascendía en zigzag por la ladera. La subida con la pierna rota fue una verdadera prueba. Cada paso requería un esfuerzo titánico. Utilizaba la pierna sana y las manos para impulsarme, apoyándome en los salientes y los arbustos. A veces tenía que gatear literalmente. El sol caía a plomo, el sudor me cegaba. La sed se hizo insoportable. Ya me había bebido la mayor parte de mis reservas de agua. La infección en la pierna seguía avanzando. La fiebre no remitía. Después de 2 horas de una ascensión agónica, llegué a una pequeña explanada en la ladera. Desde allí se divisaba todo el valle y el derrumbe que bloqueaba la salida. También podía ver que, tras el derrumbe, el valle se ensanchaba y desembocaba en una hondonada más amplia. Después de descansar y beber unos sorbos de la preciada agua, continué el ascenso. El sendero se hacía cada vez más empinado y peligroso. En algunos puntos tenía que colgarme literalmente con las manos, izando el cuerpo hacia arriba. De repente, una piedra se desprendió bajo mi pie sano. Perdí el equilibrio y empecé a resbalar hacia abajo. En un intento desesperado por detener la caída, me agarré a un saliente de la roca. El afilado borde de la piedra se hundió profundamente en mi palma, pero logré sujetarme. Cuando el peligro pasó, examiné la mano. Un profundo corte atravesaba toda la palma. La sangre manaba rápidamente de la herida. Utilizando el último vendaje limpio del botiquín, me vendé la mano. Ahora tenía heridas en la pierna y en la mano. La situación se volvía crítica. A pesar de la nueva herida, continué el ascenso. Cada movimiento me producía dolor, pero no había alternativa. O superaba esta ladera, o moriría en estas montañas.
Al atardecer del tercer día, finalmente llegué a la cima de la ladera sur. Desde allí se abría una vista impresionante de las montañas y los valles circundantes. También pude ver que, delante, tras una cordillera de colinas, se extendía un amplio valle verde. Si conseguía descender hasta allí, mis posibilidades de salvación aumentarían considerablemente. Pero primero tenía que encontrar un lugar para pasar la noche. En la cima de la ladera crecían algunos pinos retorcidos por el viento de la montaña. Debajo de uno de ellos monté mi campamento. Utilizando ramas y los restos del impermeable, construí un refugio rudimentario. El sol ya se ponía, tiñendo las cumbres de las montañas de tonos dorados y rosados. A pesar del dolor y el agotamiento, no podía dejar de admirar esta austera belleza. Los Alpes me mostraban su otra cara, no solo amenazante, sino también majestuosa. Con la llegada de la oscuridad, la temperatura descendió bruscamente. A esa altura, las noches eran aún más frías que en el valle. Reuní todas las ramas disponibles y encendí una pequeña hoguera. El fuego no solo daba calor, sino también esperanza. Desde la altura, los rescatistas podrían verlo si estaban buscando en la zona. Las provisiones de comida se agotaban. Me quedaba la última barrita energética y un poco de fruta deshidratada. También quedaba poca agua, menos de media cantimplora. Entendía que el día siguiente sería decisivo. Sentado junto a la hoguera, intentaba evaluar mis posibilidades. El estado de la pierna empeoraba. La infección claramente avanzaba. La mano también me dolía, aunque había logrado detener la hemorragia. Las fuerzas se agotaban. Pero estaba vivo y seguía luchando. Recordé las palabras de mi abuelo, un antiguo alpinista. En las montañas no sobrevive el más fuerte, sino el más testarudo. Pues bien, testarudez no me faltaba. Antes de dormir, volví a limpiar la herida de la pierna y tomé el último antibiótico. La fiebre había remitido un poco, pero sabía que era una mejora temporal. La noche fue intranquila. Varias veces me desperté por el frío o por el dolor en la pierna. Cada vez echaba ramas a la hoguera y volvía a intentar dormirme. El amanecer del cuarto día trajo nuevos problemas. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises. Se acercaba una tormenta, lo peor que podía pasarme en mi situación. En la cima despejada de la ladera sería un blanco perfecto para los rayos. Tenía que descender lo antes posible. Después de recoger mis escasas pertenencias, empecé a estudiar las posibles rutas de descenso por el otro lado de la ladera. Para mi alivio, esta ladera era más suave, con muchos salientes y pequeñas terrazas. Las primeras gotas de lluvia cayeron cuando comencé el descenso. Al poco tiempo, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Las piedras se volvieron resbaladizas, lo que hacía que cada paso fuera aún más peligroso. Me movía lentamente, eligiendo cuidadosamente dónde poner el pie o de qué agarrarme. La mano cortada me dolía, pero intentaba no prestarle atención. Lo importante era no caer. La tormenta estalló con toda su fuerza cuando estaba aproximadamente a la mitad del descenso. Los rayos alcanzaban las cumbres circundantes, el trueno retumbaba ensordecedoramente. Encontré una pequeña hornacina en la roca y me refugié en ella, esperando a que pasara la peor parte de la tormenta. Sentado en mi refugio improvisado, calado hasta los huesos y tiritando de frío, por primera vez me planteé seriamente la posibilidad de no salir de esta. Las fuerzas se agotaban, las heridas limitaban mi movilidad, y las provisiones llegaban a su fin. ¿Pero rendirme ahora, después de todo el camino recorrido? No, eso no iba conmigo. Cuando la tormenta amainó un poco, continué el descenso. La lluvia seguía cayendo, pero ya no con tanta fuerza. La ladera bajo mis pies se volvía cada vez más suave, lo que facilitaba el avance. Hacia el mediodía del cuarto día, por fin llegué al pie de la ladera. Ante mí se extendía un amplio valle con una alfombra verde de prados alpinos. A lo lejos se divisaban las manchas oscuras del bosque. Era una victoria.
Había sorteado el derrumbe y escapado de la trampa de piedra. Pero no era momento de relajarse. Aún podía haber kilómetros hasta el rescate. La lluvia cesó y el sol asomó entre las nubes. Aproveché para secar la ropa y calentarme un poco. Bebí las últimas gotas de agua y comí los restos de fruta seca. Al frente, a través del valle, se veía la oscura línea del bosque. Si conseguía llegar allí antes del anochecer, podría encontrar refugio y quizás una fuente de agua. Reuniendo las últimas fuerzas, me dirigí a través del valle. Caminar por una superficie relativamente llana era más fácil que trepar por las rocas, pero cada paso seguía siendo una tortura. La pierna dolía sin compasión y la fiebre había regresado. El sol ya se ponía cuando llegué al borde del bosque. Era un bosque de coníferas, con altos pinos y abetos. Bajo sus copas reinaba la oscuridad y el frescor. Avanzando entre los árboles, oí un sonido que hizo que mi corazón latiera más rápido: el murmullo del agua. Siguiendo ese sonido, llegué a un pequeño arroyo que corría entre las rocas cubiertas de musgo. Me lancé al agua, bebí con avidez, a grandes tragos. Luego me lavé la cara y limpié las heridas de la pierna y la mano. El agua fría me proporcionó un alivio temporal. La noche cayó rápidamente. En el bosque era aún más oscuro que a campo abierto. Encontré un lugar seco bajo un gran abeto y allí monté mi campamento. Recogí leña menuda y encendí una pequeña fogata. El hambre era atroz. Las provisiones de comida se habían agotado por completo. Intenté encontrar algo comestible en el bosque, bayas, setas, pero en la oscuridad era una tarea inútil. Sentado junto al fuego, reflexioné sobre el camino recorrido. En 4 días, había superado obstáculos increíbles. Había sobrevivido a la caída del planeador, había atravesado un estrecho cañón, había sobrevivido a un desprendimiento de rocas, había subido y bajado por laderas empinadas con una pierna rota. Pero la prueba más importante, quizás, estaba aún por llegar. El 5.º día comenzó con niebla. Una espesa capa blanca cubría el bosque, transformando los árboles en siluetas fantasmales. La visibilidad era de no más de 10 metros, lo que hacía que la orientación fuera prácticamente imposible. Me desperté con una sensación de profundo agotamiento. El hambre me retorcía el estómago, la fiebre no remitía. La herida de la pierna tenía un aspecto terrible. La piel alrededor de la fractura había adquirido un siniestro color rojo oscuro con manchas negras. Eran claros signos de gangrena. La situación se volvía crítica. Sin atención médica en las próximas 24 o 48 horas, podía perder la pierna o incluso la vida. Tenía que seguir adelante, a pesar de la niebla y el agotamiento. Decidí seguir el curso del arroyo. Los arroyos de montaña suelen desembocar en ríos más grandes, y los ríos a menudo conducen a asentamientos humanos. Era mi única referencia en la niebla. Antes de ponerme en camino, intenté encontrar algo comestible. Debajo de uno de los abetos encontré algunas setas pequeñas, parecidas a níscalos. No era un experto en setas, pero éstas me resultaban familiares y seguras. Existía el riesgo de envenenamiento, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Después de recoger las setas, me las comí crudas. El sabor era terroso, desagradable, pero era comida. Esperaba que me dieran al menos un poco de energía para el camino que me esperaba. Moverse en la niebla era difícil. Tropezaba constantemente con las raíces de los árboles y las piedras. Cada caída me provocaba un dolor agudo en la pierna. La muleta improvisada apenas me ayudaba ya. Estaba demasiado débil para utilizarla eficazmente. Después de varias horas de tan penoso avance, me di cuenta de que el arroyo se estaba ensanchando y tenía más caudal. Pronto se unió a un pequeño río que fluía en la misma dirección. La niebla comenzó a disiparse, revelando más del paisaje circundante. Vi que me encontraba en un amplio valle arbolado. Las montañas a ambos lados no eran tan altas ni tan empinadas como las que había atravesado. Hacia el mediodía sentí los primeros síntomas del envenenamiento por setas. El estómago se me contrajo con espasmos, las náuseas me subieron a la garganta.
Al poco tiempo vomité. La debilidad se intensificó. Tenía manchas negras delante de los ojos. Entendía que estaba al límite. El organismo luchaba simultáneamente contra varias amenazas: la infección en la pierna, el envenenamiento, el agotamiento, la deshidratación. No podía seguir así por mucho tiempo. ¿Pero rendirme ahora, cuando quizás ya estaba cerca del rescate? No, eso nunca. Continué avanzando a lo largo del río, deteniéndome a menudo para descansar y beber agua. Cada paso me costaba un gran esfuerzo. A veces simplemente me caía y me quedaba quieto, reuniendo fuerzas para el siguiente tramo del camino. Por la tarde sucedió algo que me devolvió la esperanza. El río hizo una curva y vi, a lo lejos, una tenue columna de humo que se elevaba por encima de los árboles. Humo. Eso significaba la presencia de personas, una hoguera, una casa, quizás incluso un pueblo. Un nuevo objetivo me insufló fuerzas. Aceleré el paso tanto como me permitía mi estado. El humo se hacía cada vez más nítido. Estaba en el camino correcto. De repente, escuché un sonido que me erizó la piel. Un rugido sordo. Inmóvil, giré la cabeza lentamente. A unas decenas de metros, en la ladera de una colina, había un oso. No era un enorme grizzly, sino un oso pardo más pequeño, pero aún así, lo suficientemente grande como para representar un peligro mortal. La bestia me miraba fijamente, olisqueando el aire. Sabía que correr era inútil. Con mi pierna no llegaría muy lejos, y ni siquiera una persona sana podría escapar de un oso. Recordando todo lo que sabía sobre los encuentros con osos, me enderecé lentamente, intentando parecer más grande. Luego, empecé a hablar en voz alta, no a gritar, sino a hablar con voz segura. oso! ¡Te veo! No soy peligroso para ti, y tú sigue tu camino. El oso seguía mirándome, balanceándose ligeramente de una pata a otra. Yo seguía hablando, retrocediendo lentamente, sin darle la espalda a la bestia. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Finalmente, el oso resopló, se giró y desapareció tranquilamente tras los árboles. Exhalé aliviado. La amenaza había pasado. Este encuentro me había agotado las últimas fuerzas. Me desplomé en el suelo, temblando por la tensión y la debilidad. Pero no podía detenerme. El humo aún se veía a lo lejos y el sol ya empezaba a ponerse. Armándome de valor, me levanté y seguí adelante. Ahora me movía aún más lentamente, deteniéndome a menudo para descansar. Cada paso era una proeza. Llegó el crepúsculo. El humo aún se veía a lo lejos, pero hasta su origen parecían quedar varios kilómetros. Comprendí que no podría recorrer esa distancia antes de que cayera la noche por completo. Al encontrar un lugar relativamente seco bajo un gran árbol, decidí montar el último campamento. Reunir leña y encender una hoguera estaba por encima de mis fuerzas. Simplemente me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra el tronco del árbol. La noche trajo nuevos sufrimientos. Sin fuego hacía frío. El estómago se me retorcía por el hambre y las secuelas de la intoxicación. La fiebre se intensificó, pasando del escalofrío al sudor. Me desvanecía en la inconsciencia y luego volvía a la realidad por el dolor o el frío. En uno de los momentos de lucidez, miré las estrellas que se veían entre las ramas de los árboles. Eran brillantes y frías, indiferentes al sufrimiento humano. Pensé en mi vida, en lo que había hecho y lo que no había tenido tiempo de hacer. En las personas que amaba y que me amaban. Si este es el final, lo afrontaré con los ojos abiertos. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. La misma voz obstinada que me había hecho seguir adelante todos estos días resonó de nuevo en mi conciencia. Todavía no ha terminado. Aún no has acabado. El amanecer del sexto día me encontró en un estado de semidelirio. La conciencia se nublaba, la realidad se mezclaba con alucinaciones. A veces me parecía que volvía a volar en el planeador, muy por encima de las montañas. Luego,
Las visiones cambiaban y me veía de niño, en la casa de campo de mi abuela. Pero incluso en ese estado recordaba el humo. Que en algún lugar adelante había gente y salvación. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie. El mundo a mi alrededor daba vueltas, los árboles parecían moverse. Apoyándome en la muleta y agarrándome a los troncos de los árboles, continué mi camino en la dirección donde ayer había visto el humo. No sé cuánto anduve, minutos u horas. El tiempo había perdido su significado. Simplemente movía los pies, uno tras otro, mecánicamente, como un robot. De repente, los árboles se abrieron y salí a un pequeño claro. En el centro había una casa de madera, una típica cabaña alpina con un tejado a dos aguas y contraventanas talladas. De la chimenea salía el mismo humo que había visto. Parecía un espejismo, una alucinación. Pero el olor a humo era real, como el sonido de alguien cortando leña que provenía de detrás de la casa. Reuniendo las últimas fuerzas, grité: ¡Ayuda! ¡Socorro! Mi voz era débil, ronca, pero me oyeron. De detrás de la esquina de la casa salió un hombre, un anciano con una camisa de cuadros y un chaleco. Se quedó paralizado por un momento al verme, luego corrió hacia mí. «Mein Gott, was ist passiert?», exclamó en alemán. Yo no hablaba alemán, pero en ese momento el idioma no importaba. Intenté explicarme con gestos. Señalé el cielo, hice el gesto de caer, señalé mi pierna. El hombre entendió. Me cogió del brazo y me ayudó a llegar a la casa. Dentro hacía calor. Olía a madera y a algo delicioso que se estaba cocinando en la estufa. Una anciana, obviamente la esposa del hombre, se llevó las manos a la boca al verme. Me ayudaron a tumbarme en el sofá y me quitaron la ropa sucia y hecha jirones. La mujer trajo agua tibia y empezó a limpiar cuidadosamente mis heridas. El hombre decía algo mientras señalaba un teléfono satelital que colgaba en la pared. Comprendí que iba a llamar para pedir ayuda y asentí. Mientras el hombre hablaba por teléfono, su esposa trajo un caldo caliente. Bebí pequeños sorbos, sintiendo cómo el calor revitalizante se extendía por mi cuerpo. Luego llegó la oscuridad. El agotamiento, el dolor, el alivio de sentirme a salvo. Todo junto me sumió en un sueño profundo. No sé cuánto tiempo pasó. Me despertó el ruido de las hélices de un helicóptero. Al abrir los ojos, vi sobre mí rostros desconocidos con uniformes de rescate. Me hablaban, me preguntaban cosas, pero volví a hundirme en la oscuridad. El siguiente despertar fue en el hospital. Luz brillante, paredes blancas, olor a antisépticos. Tenía la pierna enyesada y goteros conectados al brazo. Junto a la cama estaba sentado un hombre de uniforme, como supe después, un representante del servicio de búsqueda y rescate. «Bienvenido de nuevo», dijo en inglés con un marcado acento alemán. «Está usted en el hospital de Innsbruck. Lo encontramos en la cabaña del guardabosques Stuber, a 20 kilómetros del lugar donde se cree que se estrelló su planeador». ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunté con voz ronca. 6 días desde su desaparición. Lo hemos estado buscando por toda la región. Nadie creía que pudiera sobrevivir a semejante caída, y mucho menos recorrer tanta distancia con una fractura. Sonreí débilmente. Yo tampoco lo creía. Los médicos dijeron que había tenido una suerte increíble. La fractura era compleja, abierta y con una infección grave, pero habían conseguido salvarme la pierna. Necesitaría una larga rehabilitación, pero volvería a caminar. Cuando el representante del servicio de rescate se marchó, me quedé un buen rato mirando por la ventana los picos de las montañas. Esas mismas montañas que casi me matan, pero que también me enseñaron de lo que soy capaz. Sobreviví no gracias a la fuerza o a la destreza, sino a la obstinación. A negarme a rendirme incluso cuando todo parecía perdido. Y esa fue la lección más importante. 3 meses después, estaba de pie en un mirador sobre el mismo desfiladero
donde se estrelló mi planeador. Apoyándome en un bastón, último recuerdo de mi lesión, contemplaba las paredes de piedra, los acantilados verticales y los estrechos pasos por los que había recorrido mi camino hacia la salvación. Después de recibir el alta en el hospital de Innsbruck, pasé un mes más en rehabilitación en una clínica especializada, fisioterapia, ejercicios, la lenta recuperación de la movilidad. Todo aquello fue una prueba tan dura como la propia supervivencia en las montañas. Pero sabía que lo lograría. Después de lo que había vivido, nada me parecía imposible. Cuando estuve lo suficientemente fuerte, decidí volver al lugar del accidente. No solo, por supuesto. Me acompañaron Gerhard, mi instructor de vuelo sin motor, y 2 guías locales que conocían bien esas montañas. «Todavía no me puedo creer que recorrieras todo ese camino con una pierna rota», dijo Gerhard, de pie junto a mí en el mirador. «Incluso los alpinistas experimentados con todo el equipo consideran que esta ruta es difícil». Sonreí. No tenía otra opción. Era el único camino a casa. Bajamos al lugar del accidente en helicóptero. Los restos de mi planeador seguían allí, ennegrecidos por la lluvia y el sol. Los rescatistas no los habían retirado. Era demasiado complejo y costoso organizar la evacuación desde un lugar tan inaccesible. Recorrí lentamente el lugar del desastre, recordando el momento en que recuperé la conciencia después del impacto. Miedo, dolor, incertidumbre. Entonces no sabía que me esperaban 6 días de lucha por la vida que me cambiarían para siempre. «Tu historia se ha convertido en una leyenda entre los pilotos de planeadores», dijo Gerhard, ayudándome a cruzar un trozo especialmente grande de escombros. «Todo el mundo habla del ruso que sobrevivió en los Alpes». Negué con la cabeza. «No soy un héroe, Gerhard. Simplemente tenía muchas ganas de no morir». Recorrimos parte de mi ruta, a través del estrecho cañón, junto al pequeño lago donde pesqué, hasta el lugar del desprendimiento de rocas que me obligó a buscar un camino alternativo. Los guías estaban asombrados al ver los obstáculos que había tenido que superar. «Si me lo permites, me gustaría escribir un libro sobre esto», dijo Gerhard cuando regresábamos al helicóptero. «La gente necesita historias como esta. Recuerdan de lo que es capaz una persona cuando se encuentra al límite». Lo pensé. Antes me habría negado. Nunca me gustó la publicidad. Pero ahora algo había cambiado. Tal vez mi experiencia podría ayudar a otra persona que se encontrara en una situación desesperada. «Está bien», respondí. «Pero con una condición. Tenemos que encontrar al guardabosques Stuber y a su esposa. Sin ellos, no habría sobrevivido». Gerhard sonrió. «Ya está hecho. Nos esperan mañana en su cabaña. Tienen muchas ganas de verte. Sano». Al día siguiente fuimos a la cabaña del guardabosques. El camino que recorrí durante 6 días en un estado de delirio, en jeep, llevó solo 2 horas. La cabaña era exactamente como la recordaba, de madera, con un techo empinado y contraventanas talladas. Del tubo salía humo, recordando aquel momento en que vi por primera vez ese faro salvador. El señor Stuber y su esposa Marta nos recibieron en la puerta. Apenas habían cambiado, los mismos rostros amables y arrugados, las mismas manos trabajadoras. Solo que ahora sonreían al verme de pie, y no tirado inconsciente. Marta me abrazó, y el señor Stuber me estrechó la mano con fuerza. «Wunderbar», exclamó. «Ein Wunder». Pasamos la noche en su acogedora cabaña. A pesar de la barrera del idioma, Gerhard traducía, nos entendíamos a las 1000 maravillas. Les conté toda la historia de mi viaje y les mostré la ruta en el mapa. Escuchaban con asombro y horror, negando con la cabeza en los momentos más dramáticos. «Eres un hombre muy valiente», dijo Marta a través del intérprete. «O muy cabezota». «Más bien lo segundo», sonreí. Antes de irme, les regalé un pequeño souvenir de Rusia y una foto enmarcada, una mía, tomada desde el planeador el día antes del fatídico vuelo. En el dorso escribí: «A mis salvadores, con eterna gratitud».
De camino al hotel, reflexionaba sobre mi experiencia. Aquella catástrofe podría haber sido el fin de mi vida, pero en cambio se había convertido en el comienzo de algo nuevo. Veía el mundo con otros ojos, distinguía con más claridad lo que realmente importaba de lo que era simple paja. Por la noche, sentado en el balcón del hotel con vistas a los Alpes, escribí las primeras líneas de mi diario, ese mismo que más tarde sería la base para el libro. Nunca me he considerado especial, un hombre común, con sus debilidades y miedos. Pero 6 días en las montañas me han demostrado que dentro de cada uno de nosotros se esconde una fuerza increíble. Permanece latente hasta que se necesita para sobrevivir. Y cuando llega el momento de la verdad, somos capaces de mucho más de lo que podíamos imaginar. Una semana después, regresé a Rusia. Me esperaba una larga rehabilitación, pero los pronósticos de los médicos eran optimistas. En un año podría volver a la normalidad, incluso hacer deporte. Lo único a lo que tuve que renunciar fue al vuelo sin motor. Mi fractura era demasiado complicada como para arriesgarme a nuevas sobrecargas en la pierna. Pero no me arrepentía. Los Alpes me habían regalado mi último, y más importante, vuelo. Un vuelo por encima de mis propias limitaciones, por encima de lo que creía posible. El libro, escrito en coautoría con Gerhard, salió a la venta 1 año y medio después del accidente. Se titulaba 6 días y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas en varios países. Me invitaban a la televisión, me pedían que hablara ante distintos auditorios, desde escolares hasta directivos de empresas. Yo no les hablaba de heroísmo, sino de una simple verdad que había comprendido en las montañas. La única manera de superar lo imposible es hacerlo paso a paso, sin pensar en lo lejos que está la meta. Simplemente dar el siguiente paso, y luego otro, y otro más. 3 años después volví a los Alpes. Esta vez, no como víctima de un accidente, sino como invitado de honor en la inauguración de una nueva estación de rescate en la zona donde había tenido lugar mi accidente. La estación fue bautizada con mi nombre, un honor insólito para un extranjero. De pie en el escenario, frente a los rescatistas, los lugareños y los funcionarios, no podía evitar pensar en cómo había cambiado mi vida, en lo cerca que había estado de la muerte y en lo mucho que había ganado al escapar de sus garras. Estas montañas casi me matan, dije en mi discurso, pero también me salvaron, me mostraron quién soy en realidad, y por eso les estoy agradecido. Después de la ceremonia, subí a una pequeña colina cerca de la estación. Desde allí se veían las mismas cumbres entre las que había volado en mi último vuelo. Eran tan majestuosas e indiferentes como entonces. Ya no vuelo sobre ellas, pero una parte de mí se quedó allí para siempre, en los estrechos desfiladeros, en las laderas empinadas, junto al pequeño lago de montaña. En los lugares donde luché, sufrí y vencí. Y cada vez que la vida me presenta nuevos obstáculos, recuerdo aquellos 6 días en los Alpes y me digo, si pude salir de allí, puedo con esto también, un paso a la vez, porque, al fin y al cabo, así es como superamos cualquier montaña en nuestro camino, un paso doloroso, pero necesario, tras otro.